en la medida en que los ingresos públicos recaudados se destinen a un mayor gasto en inversión pública, se generarán expectativas de mayores ganancias para los empresarios, lo que no solo favorecerá una mayor inversión y mayor empleo, además promoverá el crecimiento en la recaudación, tanto derivado del pago de ISR como IVA. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy Mildred Espíndola. En este episodio hablaremos sobre la insuficiencia de ingresos públicos en México. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por escucharnos. La recaudación de ingresos es fundamental para que el Estado cubra las necesidades de la población en materia de salud, educación, seguridad, impartición de justicia, infraestructura, entre otras demandas que de manera individual sería muy costoso satisfacer. Sin embargo, el que el Estado cumpla con dichas responsabilidades se complica si la recaudación es insuficiente. En México, a pesar de que las necesidades de la población han venido creciendo, por poco más de 20 años, los ingresos presupuestarios se han mantenido en alrededor del 20% del PIB. Y aunque la falta de recursos se podría atribuir al magro crecimiento de la economía mexicana, es cierto que esto también es resultado de la fragilidad en la recaudación de ingresos públicos. Y esta fragilidad se vincula a la dependencia de los ingresos petroleros, a los problemas en la progresividad del impuesto sobre la renta, que fueron corregidos parcialmente con la puesta en marcha en 2014 de la reforma fiscal, pero también se relaciona con la evasión fiscal, con la elusión fiscal, que son consecuencia de la imposibilidad de incrementar la recaudación vía el registro y aportación de los trabajadores ocupados en el mercado informal y también de la persistencia de vacíos legales que promueven la elusión. El Estado mexicano tiene dos grandes fuentes de ingresos, los ingresos petroleros y los no petroleros. Y hasta 2014 los ingresos petroleros eran una importante fuente de recursos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2008 estos ingresos representaron poco más del 10% del PIB y 44% de los ingresos totales. Sin embargo, estos ingresos fueron cayendo derivado de la reducción en la producción y el precio del petróleo. Y entonces en 2019 solo representaron el 3.9% del producto y 17.7% de los ingresos totales. Y en 2023 representaron el 3.4% del producto y 15.3% de los ingresos totales. Si lo vemos en términos sexenales, los ingresos petroleros representaron el 8.05% del PIB en el sexenio 2007-2012 y en el sexenio 2013-2018 solo representaron el 5.08% del producto y se espera que en este sexenio solamente representen el 3.67% del PIB. Se debe recordar que en este sexenio el apoyo otorgado a Pemex también ocasionó una reducción en la recaudación. La Secretaría de Hacienda anunció una estrategia de apoyo a favor de la sostenibilidad de Pemex y entonces redujo la carga fiscal de la empresa, específicamente redujo el porcentaje de la aportación por el derecho de utilidad compartida
que es un derecho que consiste en una contribución que hace Pemex al erario por cada barril que vende. Y esta tasa se redujo de 65% en 2018 a 30% en 2024. Actualmente la mayor parte de la recaudación proviene del impuesto sobre la renta, del IVA y de los IEPS. El impuesto sobre la renta hace una aportación, el porcentaje que hace dentro del total de los ingresos tributarios es del 55.5%. El IVA representa el 30% de los ingresos tributarios y los IEPS, es decir, el impuesto especial sobre producción y servicios, hace una aportación del 10% de los ingresos tributarios. También se debe de mencionar que dentro de la estructura tributaria, las personas morales y los asalariados son los que contribuyen con la mayor parte de la carga impositiva. Cada uno de ellos aporta poco menos de la mitad de la recaudación del ISR. Sin embargo, en términos de apropiación del ingreso hay una importante diferencia. Mientras las personas morales mantienen el 67% de los ingresos generados, medidos por el excedente bruto de operación, los asalariados solo concentran el 26%. Esto nos habla de una desproporción entre las aportaciones de los asalariados y las empresas. Es decir, el poder redistributivo de las empresas es reducido considerando su poder de aportación. Ahora, hablando de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha señalado, desde un principio señaló que él no buscaba hacer modificaciones en el marco legal en materia fiscal y que los medios para lograr el crecimiento económico serían el combate a la corrupción y la austeridad en el gasto gubernamental. Como resultado de esta estrategia, se estima que en este sexenio los ingresos tributarios promedien un crecimiento de 13.58% y esto pues representa un incremento de 1.92 puntos porcentuales del PIB respecto al sexenio 2013-2018, cuando estos representaron el 11.67% del producto. Algunos datos que se deben de evaluar para destacar el desempeño en materia tributaria en este sexenio respecto a los anteriores es que sin duda sí se ha dado un incremento de los ingresos tributarios desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, gracias a esta reforma que se dio que contribuyó a que se incrementara el impuesto sobre la renta principalmente. Y entonces, después de que en el sexenio 2001-2006 los ingresos tributarios representaron el 8.63% del PIB, durante el gobierno de Peña Nieto pasaron al 11.67% del PIB y en este sexenio se espera que sean del 13.58%. Es claro que ha habido un incremento, pero también de acuerdo a las necesidades de gasto que se están viviendo, no desde ahorita, sino ya desde hace varios años, es evidente que las reformas que se han efectuado no han cambiado la tendencia de crecimiento de los ingresos públicos. También hay que señalar que es claro que incluso frente a la fuerte contracción de la actividad económica provocada por la pandemia, la estrategia seguida por el Servicio de Administración Tributaria sí ayudó a suavizar la caída de los ingresos, es decir, la fiscalización y la eficiencia recaudatoria tuvieron un papel relevante en la recaudación del impuesto sobre el ingreso. Sin embargo, no se logró compensar la caída de los ingresos procedentes del impuesto especial sobre producción y servicio y de las gasolinas y diésel. Estos ingresos cayeron primero por el confinamiento al que obligó la pandemia y después a consecuencia de la política de subsidios a los combustibles para el control de la inflación. Entonces, a casi 6 años de que finalice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
el problema de inequidad y rezago en el sistema tributario mexicano continúa a pesar de este esfuerzo de fiscalización que junto con las necesidades de gasto, pues sí, demanda realizar una reforma fiscal que responda a las necesidades actuales de financiamiento en el desarrollo. Los retos se han ido acumulando y entonces a los requerimientos básicos de financiamiento en salud, educación, seguridad, etcétera, se suman ahora los derivados de las pensiones, de la infraestructura hídrica, del transporte, de la logística, de los gastos que se relacionan con la inteligencia artificial, con el desarrollo de energías renovables y junto con los apoyos que se pretende dar a Pemex y CFE, pues sin duda son elementos que hacen necesario una reforma tributaria. Por lo anterior, algunas de las propuestas serían sí continuar eliminando los vacíos legales que permiten a las grandes empresas, por medio de planificación fiscal, reducir su carga tributaria. Esto sin duda se debe de hacer y es algo que al parecer sí se tiene contemplado. Pero también se tendría que ampliar el número de rangos de ingresos y tasas de ISR para personas físicas. Se sabe que existe una gran concentración del ingreso, por lo que se debe evaluar si al nivel de ingreso más alto que se percibe en México se aplica una tasa de impuestos sobre la renta proporcional y además promover la formalidad de los empleos. Otra alternativa es retomar el pago de la tenencia, es decir, reformular este pago, eliminar la deducibilidad de las colegiaturas a las personas que tienen muy altos ingresos e incrementar el pago del predial en las zonas de altos ingresos. Adicionalmente, se debe reevaluar el pago de derechos y concesiones otorgadas por el gobierno por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, ya que podría ser una fuente importante de ingresos y muchas empresas obtienen ganancias millonarias a partir de concesiones y derechos que no son proporcionales a las utilidades que les representan. Finalmente, en la medida en que los ingresos públicos recaudados se destinen a un mayor gasto en inversión pública, se generarán expectativas de mayores ganancias para los empresarios, lo que no solo favorecerá una mayor inversión y mayor empleo, además promoverá el crecimiento en la recaudación, tanto derivado del pago de ISR como IVA. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.